Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo podcast. Uno más de los 500.000 podcasts que hay en la web, pero este no es uno cualquiera. Porque acá la idea es que aprendamos a ser protagonistas de nuestra vida y nos animemos a salir a escena. Tenemos que empezar a actuar por nosotros mismos y para nuestra propia felicidad. Quédate escuchando porque detrás del telón es solo un ratito y lo que sigue es el escenario de tu vida. Ya empieza el episodio número 2 de tu nuevo podcast favorito, Detrás del Telón. En este episodio vamos a hablar sobre desaprender y esas famosas creencias limitantes. ¿Cómo podemos desarmarlas para empezar a construir nuestra propia historia? ¿Cuántas veces nos contaron historias que asumimos como absolutas y ni siquiera nos detuvimos un segundo a cuestionarlas? ¿Qué de todo lo que haces hoy en día es realmente tuyo? ¿Cuántas veces te dijeron que algo era malo, inadecuado o incorrecto y tú simplemente avanzaste en tu vida con esa idea en la cabeza? Las creencias limitantes son pensamientos súper arraigados en la mente que limitan completamente nuestra percepción de la vida. Y nos cuentan historias, nos vienen a contar historias sobre miedo, duda, juicio, inseguridades. Crecieron y se arraigaron, adivinen dónde, en el ego. Ya vamos a hablar del ego más adelante. Tal y como su nombre lo dice, nos limitan y no nos permiten ver otras opciones. Y la verdad es que la vida está llenísima de opciones, solamente tenemos que prestar atención. Se forman a lo largo del tiempo desde que somos muy chiquitos y con eso vamos creciendo. Hay miles de creencias limitantes y se alimentan básicamente de todas nuestras experiencias, de nuestros círculos sociales y culturales, de las actividades que solemos hacer constantemente, de la influencia que pueden tener otros sobre nosotros. Sobre todo se alimentan del miedo, del juicio, de nuestras inseguridades y no nos permiten ver toda nuestra capacidad y todo nuestro potencial. Entonces, ¿qué tenemos que saber para que esas creencias limitantes no entren en juego cada vez que yo quiero tomar una decisión importante en mi vida? Te digo lo que me funciona a mí. El primer paso siempre es identificarlas. Si ya las tienes identificadas, puedes empezar a reflexionar sobre esas creencias que te limitan. Para identificarlas es muy importante ir a la raíz. ¿Qué es lo que hace que yo me sienta de tal o cual manera ante cierta situación? ¿Qué es lo que hace que yo dude de mi potencial? ¿Qué es lo que hace que yo tenga miedo a? ¿Cuál fue la historia que me contaron, ¿sí? Para que hoy en día yo tenga esta creencia que me está limitando tanto en mi vida. Observar todos estos patrones de pensamientos lo que me ayudó fue a identificar qué era lo que me frenaba y lo que me impedía avanzar para todo lo que yo quería lograr en mi vida. Entender cuáles eran mis creencias limitantes, cuál es la historia que yo me estoy contando cada vez que quiero hacer algo, cuál es la historia que me cuentan los miedos y sobre todo cómo podía romper con ese círculo vicioso que ya me tenía agobiada. Por ejemplo, hace poco iba caminando por el bosque a mi clase de cerámica y me cayó una ficha así, viste, de esas que te caen cuando menos te lo esperas, y me mandé un audio a mí misma de 5 minutos porque había identificado una creencia limitante que tenía que ver con el dinero. Cuando yo estaba chica, bueno, mi familia sufrió como una serie de estragos económicos. Yo tenía más o menos como 14 años, casi 15. Y a partir de ahí es como la frase, digamos, que se utilizaba en mi familia era jodidos pero contentos. ¿Cómo están? Jodidos pero contentos, jodidos pero contentos. Entonces yo empecé a creer que eso estaba bien. Estamos jodidos pero contentos. O sea, porque al final lo que importa es la alegría. Y sí, pero mi amor, hay que trabajar. El dinero es importante, es importantísimo. Lo importante del dinero no es el dinero en sí, sino la energía que nosotros le queramos poner a ese dinero y para qué lo vamos a utilizar. Entonces, empecé a pensar que, claro, yo crecí con esa sensación de escasez porque en un momento hubo mucha abundancia en mi vida y de repente se cortó de golpe por temas económicos, políticos y sociales del país. Y que me cayera esa creencia y que yo empezara a trabajar en esa creencia y en mi relación con el dinero y en la resignificación de la abundancia, no hubiese sucedido si no la hubiese podido identificar. Que yo tengo, ¿sí?, una creencia que me limita a ganar mucho más de lo que quiero, a tener mucho más de lo que tengo, porque siempre estamos jodidos pero contentos. Entonces, la verdad es que no crean que cuando les cae una ficha de una creencia limitante es algo súper mega wow. Simplemente a veces son como pequeños clips que se te vienen de tu infancia en donde te contaron un cuento y vos te lo creíste. Tu subconsciente lo agarró como verdadero y con eso empezaste a avanzar en tu vida y al final yo siempre estaba jodida pero contenta.
Otra creencia limitante súper común es con el tema del trabajo. Pensamos, o muchos de nosotros pensamos, yo me incluyo, en que hay que conseguirse un trabajo y estar ahí para toda la vida. Entonces, en algún momento de nuestra vida pensamos de esta manera. Y hay mucha gente que lo sigue haciendo. Hace poco hablaba con un amigo que me contaba la historia de una persona que, cambió como 2 o 3 veces de laburo en el año. Y sus papás estaban súper preocupados por la inestabilidad laboral que tenía esta persona porque había cambiado 2 o 3 veces de laburo durante el año. Y la frase de los padres cuando consiguió como el último laburo que tuvo fue como, ojalá que este sea el último. Ojalá que este sea el último. Imagínate que te deseen que un trabajo sea tu último trabajo. Qué aburrido. O sea, ¿qué onda? Si nosotros tenemos la capacidad para crecer, mejorar y hacer lo que querramos con nuestra vida, no nos tenemos que quedar toda la vida en un solo lugar. Y mucho menos si no somos felices en ese lugar y si no podemos crecer. Porque creo que lo más importante no es que decidas o no quedarte toda la vida en el mismo lugar. Si lo haces y eso te da felicidad, bien. Pero qué lástima quedarte toda la vida en un lugar en donde no tienes posibilidades de crecer. Ya sea una relación, un trabajo, un lugar en específico, un espacio físico. Tenemos que empezar a darnos cuenta que cuando el recipiente se nos hace chicos, nosotros no nos tenemos que achicar. Tenemos que salir de ahí para seguir expandiéndonos. Pero ¿sabes qué pasa? Que es mucho más fácil vivir en un enlatadito, en un paquetito de reglas, de dioses, de leyes que te dicen que tiene que ser así y nada más que así, y que si te sales de ese patrón, todo va a ir mal y todo va a estar mal. Yo siento que en la vida uno tiene que tener coherencia, tiene que ser buena persona, tienes que tratar de vivir en armonía con tu entorno y con tus vínculos, pero nunca, nunca, jamás hay que dejar de cuestionarse, porque cuestionarnos nos hace acercarnos a nuestros anhelos, a nuestros deseos. Pero yo lo entiendo, porque yo también pasé por ahí. Es dificilísimo empezar a hacerte preguntas y empezar como a cuestionar tu ego, porque definitivamente no es más que eso, empezamos a cuestionar nuestro ego, y desarmar el ego es un trabajo muy difícil, pero te prometo que vale un montón la pena. En estos días hablaba con Cris, una amiga de mi clase de cerámica, y estábamos hablando justamente sobre el ego y ella me decía, no se trata de echarlo a un lado, no se trata de, bueno, el ego no existe más, porque en el ego también hay un montón de cosas lindas, pero realmente no podemos dejar que se apodere y que el ego nos domine. Lo que me funcionó a mí fue empezar a desafiar como activamente todas estas creencias limitantes cada vez que aparecían. Me empecé a cuestionar su validez y la evidencia real, o sea, cada vez que me venía un cuentito de tú no puedes con esto, me preguntaba, ¿realmente no puedo con esto sola? ¿Es tan malo lo que siento? ¿Cómo me siento con la idea de no poder querer hacer algo simplemente porque alguien en el pasado me dijo que no podía? Entonces, con estas preguntas empecé un poquito a desarmar mis creencias limitantes. Hace muchos años que vengo trabajando en creencias limitantes, hace muchos años que vengo como desconstruyéndome también desde un lugar, porque también vengo de una familia bastante estructurada, conservadora y religiosa, entonces a veces no es fácil salir de esos patrones, pero yo siento que cuando uno tiene la necesidad, o sea, la necesidad real de decir, yo no quiero estar más acá, o sea, yo no quiero seguir viviendo bajo este patrón y necesito empezar a buscar mi propio camino, se te abren tantas puertas, o sea, realmente se te abren tantas puertas para que puedas elegir. Hay una realidad que no todo el mundo cree que sea así, pero nosotros podemos elegir, todos tenemos opciones. Yo creo que ser madre ha sido como la experiencia más transformadora de mi vida y las que sean madres lo entenderán. Y siendo madre y maternando y criando a mi hijo, me he dado cuenta que yo no quiero repetirle cosas a él como un loro, que me dijeron a mí mis padres y que a mis padres se lo dijeron sus padres, y así en una cadena de creencias que vienen de generaciones muy, muy antiguas. Entonces yo quiero maternar desde el lugar del amor y seguramente me mandaré un montón de cagadas como madre, pero enseño a mi hijo a que se cuestione las cosas, enseño a que una verdad no es una única verdad. Por ejemplo, a él le encanta ver YouTube y saca un montón de data de YouTube y alguna está buenísima, pero alguna es caca. Entonces, siempre le digo, como, ¿dónde lo viste? ¿Corroboraste la fuente?
lo que dicen es verdad, escuchaste la otra parte, escuchaste la otra historia o simplemente lo estás repitiendo como un lorito. Entonces ahí lo que hago es como un poco sembrarle esa semillita de que dude, de que investigue, de que cuestione y de que construya él su propia verdad sobre las cosas. Cuando Santi tenía más o menos 2 añitos, yo me separé de su papá y realmente fue una decisión que me costó muchísimo. La relación venía muy mal desde hacía un montón de tiempo y yo simplemente no tomaba la decisión porque en mi cabeza habían voces que me decían que cómo era posible, que me iba a separar con un niño pequeño, que cómo no iba a luchar por la felicidad y por la familia que yo en algún momento había querido construir, que cómo me iba a separar, que cómo iba a poder sola con un niño pequeño en un país en donde no tenía a nadie, o sea, 0 familiares. Y me empecé a contar todas estas historias en mi cabeza porque estaba cagadísima de miedo, hasta que finalmente cuando sucedió, o sea, cuando me separé y la vida empezó a fluir de nuevo, porque la vida no se detiene cuando tomas una decisión trascendental, me di cuenta que no era tan difícil, que realmente era mucho más toda la película que yo me había hecho en mi cabeza que lo que fue. Y la verdad es que fue una decisión que, aunque fue dolorosa, al final nos hizo muy felices a todos. Entonces, a veces el creer que no podemos simplemente es una voz de tu sensor negativo que te quiere hacer creer que realmente no puedes. Pero en el fondo sabemos que no es así. Cuando me separé, la vida me empezó a fluir de otra manera, me ascendieron en el trabajo, empecé a viajar por el mundo, conocí gente súper mega copada, me animé a hacer otras cosas que no me animaba antes. Entonces, a lo que voy es que a veces tenemos tanto miedo de hacer las cosas y no nos imaginamos lo que está detrás de todo ese miedo, de todo lo lindo que puede suceder cuando nosotros realmente empezamos a desarmar todo eso que pesado, que nos dice que no se puede y empezamos a vivir una vida mucho más alineada con lo que nosotros queremos. Cuando sucedió eso, no es que se habían ido las creencias limitantes. O sea, esto es un trabajo de años y todavía yo sigo desarmando estas creencias limitantes. En ese momento siento que fue el inicio de mi verdadera transformación. Y cuando decidimos venirnos a vivir al sur, yo me conté historias de terror. Y si no hubiese sido por mi capacidad de observar esos pensamientos y de sacarles el juicio y de simplemente observarlos y entender qué era lo que me estaban viniendo a decir, capaz que si no hubiese sido por eso no estaría hoy acá. Me decía cosas como: ¿cómo vas a dejar la ciudad? ¿Te volviste loca? ¿Te migraste de otro país para venirte a vivir al campo? ¿Qué onda? ¿Y qué pasa si te quedas sin trabajo? Hola, ¿qué tal? Esa es una historia para otro día, pero real. ¿Cómo vas a hacer con un niño pequeño en un pueblo, viviendo en el medio de la montaña? ¿Cómo piensas criarlo? La verdad es que, bueno, fueron historias que ni les cuento. O sea, pensaba en que a Santi le podían hacer bullying en el colegio, entonces me lo iba a reprochar toda su vida, que lo estaba separando de la ciudad en donde vive su papá, que eso también es una historia para otro día. Pero en fin, la verdad es que me conté historias terribles. Que si le daba apendicitis acá, ¿y qué carajo iba a hacer yo si a un niño le da apendicitis en el medio de la montaña? Y la verdad que ir al hospital no era tan difícil al final. Pero bueno, a lo que voy es que nuestra mente le encanta ese juego. Le encanta ese juego de contarnos historias y decirnos cosas. Un porcentaje muy pequeño de lo que vos pensás que va a suceder, sucede. Eran tantos los qué pasaría si negativos, que un día decidí pensar qué pasaría si positivo. Y empecé a pensar en todo lo bueno y todo lo lindo que esta vida me podía dar. Y empecé un poco hasta a romantizarla y a idealizarla. Y sin embargo, no es que se me han cumplido todas esas cosas positivas que yo pensé en aquel momento. Pero de alguna u otra forma, la vida siempre te muestra que puede ser lindo, que puede ser bonito, que cuando uno va por sus sueños, la vida te puede cambiar para mejor. Entonces, quiere decir que los miedos se van a ir y que un día nosotros vamos a vivir una vida sin miedo. No, los miedos siempre están vigentes. El problema es, o mejor dicho, la clave está en cómo los gestionamos. Hace un par de meses estábamos subiendo el cerro Currumahuida en Lago Puelo, hicimos toda la parte del faldeo
Y en un momento Santi estaba saltando y le digo, cuidado hijo, no saltes, que esto no es un juego. Y su respuesta fue como, mamá, la vida es para saltar, para reír, para jugar y para morir. Y yo me quedé como, ok, no te digo nada más. Porque su respuesta, la respuesta de un niño de 10 años, fue tan sabia que yo me quedé como sin palabras. No tenía nada para decirle. Sí, en toda su respuesta me dio la razón. Yo no dije nada, me quedé callada y un amigo que venía con nosotros dijo, wow, la frase del paseo. Y realmente es que mi hijo me acaba de dar una lección valiosísima. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la vida no todo es blanco o negro. Hay un montón de colores, hay un montón de matices, hay un montón de texturas, hay un montón de opciones. Y siempre que no le hagas daño a nadie, trata de vivir una vida que te haga feliz, que te haga sentir tranquilo, que te dé paz y que te dé alegría, a pesar de las adversidades. Porque cualquiera que sea la vida que elijas, vas a tener desafíos. Y vas a tener problemas, y vas a tener inconvenientes, y vas a tener cosas que no te salen bien, y vas a tener días de caca, porque es así. Porque nadie está exento de eso. Y de las dificultades nadie se salva. Ahora que vivo acá en el campo y me toca hacer tareas que nunca en mi vida hice, tengo la oportunidad de elegir qué quiero hacer. Y si me vine acá es porque elijo hacer esas tareas. Y no quiere decir que las tenga que hacer por el resto de mi vida, capaz yo mañana no sea la misma y eso está bien. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho, que la leí en un libro de Rebecca Solnit que se llama Una guía para el arte de perderse, que se los recomiendo. Que dice algo así. A veces la vida se siente como ese jean súper apretado que no te deja respirar, pero vos no lo tiras ni lo regalas porque es tu jean favorito y lo tienes desde hace muchos años y siempre ha sido tu jean favorito. Pero no puedes respirar, no importa. Pero te queda súper apretado, no importa. Pero se te hace re difícil caminar con ese jean, no importa. Pero no te puedes ni sentar con el jean porque se te va a romper, no importa. Entonces pasamos una vida con un jean que nos queda súper apretado simplemente por miedo a comprar otro, a buscar otro, a encontrar otro, a hurgar en nuestro placar a ver si tenemos otro. Hay que prender fuego ese jean, hay que prender fuego el nido. ¿Y esto qué es lo que simboliza? Que hay que soltar. No es fácil dejarlo conocido, no es para nada fácil, no es fácil dejarlo cómodo, pero permanecer quieto, ¿vale la pena para ti? Mudarme a la Patagonia implicó dejar atrás mi zona de confort, enfrentar el miedo a lo desconocido y a lo nuevo, enfrentar el cambio, cuestionar mis comodidades y aventurarme a lo desconocido, entregarme, abrir los brazos y decir, la vida me sostiene. Mi mayor ganancia en este viaje ha sido darle valor a mi intuición, confiar en mí, confiar en mi capacidad de reinvención y de resiliencia y asumir este hermoso desafío que es inspirar a otros con mi historia. Hoy te invito a reflexionar sobre tus propias creencias, sobre esas que limitan tu vida. Te invito a que cuestiones todo, hasta este episodio, porque yo tampoco tengo la verdad absoluta de nada y solo comparto genuinamente lo que es mi experiencia. Pero sobre todo, te invito a cumplir tus sueños, porque no hay nada más hermoso en esta vida que ver materializados nuestros anhelos más profundos. Yo sigo desarmando creencias que me limitan todo el tiempo y seguramente lo que soy hoy no seré mañana, siempre les digo lo mismo, o sí, pero capaz tendré otros matices y otros aprendizajes. Bueno, grupo, gracias por escuchar el segundo episodio de Detrás del Telón. Gracias por acompañarme en este hermoso proyecto. Recuerden que me pueden escuchar en YouTube y en Spotify.